¿Hay vitaminas que pueden disolver los coágulos de las piernas o estamos solo ante un mito peligroso? El año pasado, un hombre de 77 años perdió una de sus piernas por culpa de una arteria bloqueada. Y su hijo dejó un comentario en un vídeo sobre el tema y decía, si hubiera sabido esto antes, y tal vez tú te hagas la misma pregunta. ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar algo así? Lo que me llama la atención es que últimamente hay vídeos incluso que se han hecho virales que aseguran que hay una vitamina capaz de disolver los coágulos, como si fuera un desatacador mágico para las venas. A veces se habla de varias vitaminas, pero la pregunta ¿es eso verdad o estamos corriendo el riesgo de simplificar un tema que es muy serio? Lo que sí te adelanto es que hay 4 vitaminas que sí que ayudan y que una de ellas puede ser peligrosa si tienes diabetes. Después lo comentaré. Por eso hoy te voy a contar lo que sí sabemos con evidencia sobre el tema, te explicaré qué hacen realmente estas 4 vitaminas específicas, te explicaré qué no pueden hacer y también te voy a explicar los 5 síntomas que nunca deberías ignorar. Y sobre todo, lo que puedes hacer tú desde hoy mismo para mejorar tu circulación, proteger tus piernas y tu vida. Porque aunque no hay pócimas mágicas, sí que hay conocimiento que salva. ¿Qué es la mala circulación? Muchos problemas de salud empiezan por una mala circulación en las piernas, aunque al principio no lo parezca. Imagina por un momento que tu cuerpo es una ciudad y que la sangre es el sistema de transporte que lleva oxígeno y nutrientes a cada barrio, es decir, a cada célula. Pero aquí es importante que entiendas algo, una distinción. En tus piernas hay 2 tipos principales de carreteras. Las arterias, que bajan la sangre rica en oxígeno desde el corazón hasta tus piernas, y por otra parte las venas, que suben de vuelta la sangre al corazón. Es como un sistema de ida y de vuelta. Si falla la ida, no llega oxígeno a los tejidos. Y si falla la vuelta, se forma un embotellamiento. Y ambos problemas son serios. Y ambos problemas pueden acabar mal si no se tratan adecuadamente. Algunas de estas carreteras se dilatan y se vuelven débiles. Otras se endurecen y se tapan poco a poco. Y cuando eso ocurre, la sangre se estanca, se vuelve más espesa y ahí es cuando pueden aparecer estos coágulos que obstruyen. La buena noticia es que muchas veces esto se puede prevenir. Y si ya tienes síntomas, aún puedes hacer cosas para mejorar. Pero antes es importante saber cómo reconocer las señales de que empieza a haber complicaciones en esta circulación. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de mala circulación en las piernas? A veces el cuerpo habla, pero lo hace bajito, y si no lo escuchamos a tiempo, luego nos grita. ¿Has sentido alguna vez ese hormigueo extraño en los pies, como si caminaras sobre burbujas invisibles? O, por ejemplo, esa sensación de piernas tan pesadas que parece que llevas las tuyas, pero también las de otro. Pues estos podrían ser los primeros avisos de que tu sangre no está fluyendo bien por tus piernas. Y aquí viene algo interesante. Algunos síntomas te pueden dar pistas de qué sistema está fallando. Las arterias o las venas que he comentado antes. Si son las arterias, la ida de la sangre desde el corazón hacia las piernas, hay dolor al caminar que te obliga a parar. Es como si los músculos te gritaran, no tengo combustible. Caminas unos metros y tienes que frenar. Descansas un momento y después puedes seguir. A esto se le llama claudicación intermitente. Pero digamos que es simplemente que tus músculos se quedan sin oxígeno. Es como si los músculos se ahogaran. Pies helados, incluso en verano. Si tus pies están fríos cuando el resto del cuerpo está bien, es porque la sangre calentita no está llegando. Es como tener la calefacción central estropeada en una habitación. También nos podemos encontrar cambios de color hacia el pálido o el azulado, especialmente en los dedos de los pies. Sin oxígeno, los tejidos cambian de color. Es como cuando aguantas la respiración y te pones morado, pues algo parecido. Si el problema está en las venas, la vuelta de la sangre desde las piernas hacia el corazón, puedes tener piernas hinchadas al final del día, como si llevaran agua acumulada, la sangre no consigue volver al corazón y se queda como estancada abajo. También puedes tener venas marcadas retorcidas, azuladas, las famosas varices,
que son como carreteras con atascos permanentes, la sangre no fluye y se embotella. También puede aparecer sensación de pesadez y cansancio, sobre todo después de estar muchas horas de pie, como si las piernas fueran de plomo. Y por otra parte, también pueden fallar ambos sistemas, venas y arterias. Hormigueo persistente, los nervios se quejan porque no reciben oxígeno ni nutrientes suficientes, heridas que tardan en cicatrizar, sin un buen riego sanguíneo el cuerpo no puede repararse bien, y entonces las heridas cicatrizan mal. Ahora, no se trata que te conviertas en un médico, pero conocer estas señales puede salvarte la vida, son esenciales. ¿Te suenan alguno de estos síntomas? Entonces puede que tu cuerpo te esté pidiendo ayuda y todavía estás a tiempo para dársela. Pero antes de hablar de soluciones, hay algo importante que tenemos que saber sobre lo que pueden o no pueden hacer las vitaminas. ¿Es verdad que las vitaminas disuelven los coágulos? Esta es una pregunta que se repite mucho y que también está provocando muchos malentendidos, o al menos esto es lo que veo yo en los comentarios. Entonces, ¿las vitaminas disuelven los coágulos? Pues la respuesta breve es que no disuelven los coágulos, al menos no los disuelve como te imaginas. Esto es importante ir aclarándolo para saber de qué estamos hablando exactamente, porque también hay una diferencia entre la formación de un coágulo en una vena y también en una arteria o una obstrucción en una arteria. Por ejemplo, imagínate que tienes un atasco en la autopista. Puede ser por un accidente súbito que bloquea el paso, o puede ser por años de obras y acumulación de escombros. Pues los coágulos en las venas son como este accidente súbito. Se forma una masa de sangre espesa que bloquea el retorno de la sangre desde las venas de las piernas hacia el corazón. En cambio, las obstrucciones de las arterias son más como esos escombros acumulados con el paso de los años. Años de colesterol, de calcio y de otros desechos que van estrechando el paso. Es cuando se forman las placas de ateroma en las arterias que van obstruyendo. Estas placas van obstruyendo y a veces se pueden romper y formarse un coágulo brusco que tapona y provoca un infarto que puede ser en las piernas o en otra parte del cuerpo como el corazón o el cerebro. ¿Y qué pasa con las vitaminas? Pues no funcionan como un líquido mágico que destapa las tuberías, no es un desatascador. No es como echar un desatascador que todo lo arregla en 5 minutos, no es eso. Si ya hay un coágulo formado en una vena o en una arteria que está seriamente obstruida, ninguna vitamina va a desatascarlo o disolverlo por sí sola. Se necesitan medicamentos específicos y procedimientos médicos que para eso están, y esto lo decide un profesional. Entonces, ¿por qué se habla tanto de vitaminas para la circulación? Te estarás preguntando. Pues porque algunas de ellas sí que ayudan a prevenir que estos problemas aparezcan o que empeoren. Por hacer una comparación, es como mantener las tuberías limpias y en buen estado para no tener que llamar al fontanero cuando ya es demasiado tarde. ¿Qué es lo que pueden hacer las vitaminas? Pues pueden mantener flexibles las paredes y las arterias de las venas, pueden evitar que se acumule basura en las arterias y estas placas de ateroma, pueden ayudar a que la sangre fluya mejor, pueden ayudar a que la inflamación disminuya, que es una inflamación que daña los vasos sanguíneos, pero no son un desatascador de emergencia, son más bien un mantenimiento preventivo. Por eso es tan importante separar lo que son mitos de lo que es la realidad. Entonces no, las vitaminas no disuelven los coágulos que ya están formados, pero sí que pueden ayudarte a que tu sistema circulatorio funcione mejor, ya que esos problemas graves sean menos probables. Y esto ya es mucho. Pero hay momentos en los que no basta con prevención. Hay momentos en los que el cuerpo te está diciendo necesito ayuda ya. ¿Cuáles son las señales de alarma de mala circulación? Es decir, que has de parar y consultar al médico ya. Son momentos en los que no basta con mejorar la alimentación o hacer ejercicio. Son momentos en los que el cuerpo no te está pidiendo consejos. Lo que te está pidiendo el cuerpo es ayuda urgente. ¿Y cómo sabes que ha llegado ese momento? Que estás ante una emergencia. Pues es como la diferencia entre un grifo que gotea y una tubería que se rompe de golpe. Uno puede esperar y el otro no. Aquí te entrego las señales de alarma que no deberías ignorar nunca. En primer lugar, las emergencias arteriales, la falta de oxígeno.
hemos dicho que las arterias llevan la sangre con oxígeno y nutrientes a las piernas y al resto del cuerpo. Pues si aparece en las piernas dolor súbito intenso, con un pie frío en alguna de las piernas, como si te apretaran con un tornillo por dentro, y si además el pie se pone pálido o azulado, esto quiere decir que algo se ha bloqueado de golpe. Si te encuentras que no puedes caminar ni 10 metros sin dolor, y el dolor es nuevo, esto no es un cansancio normal. Es como si los músculos te suplicaran que pares. Pues esto también puede ser una obstrucción en una arteria. En segundo lugar, las emergencias venosas, el embotellamiento. Por ejemplo, hinchazón súbita en una sola pierna. Si una pierna se hincha mucho más que la otra, sin así de golpe ni razón aparente, puede que se haya formado un coágulo ahí dentro. También puede ser que haya dolor, hinchazón e enrojecimiento. Es la tríada que no perdona. Es como si la pierna estuviera enfadada por dentro. Pues eso también puede ser una obstrucción en la vena por un coágulo. También hay otras emergencias mixtas que son graves. Por ejemplo, falta de aire con dolor en las piernas, en una de las piernas. Esto es serio. Podría significar que un coágulo que se ha formado en una vena en una pierna, lo que ha pasado es que se ha soltado y se ha ido hasta el pulmón y ha obstruido. Entonces, esto tendrás que consultarlo rápido, no esperes, es una emergencia. Después aprovecho para comentar situaciones en las que ya estás tomando anticoagulantes. Pues en este caso, si tienes sangrados anormales, por ejemplo, encías que sangran espontáneamente, moratones que aparecen de la nada, sangre donde no debería, pues puede ser que el medicamento que estás tomando, el anticoagulante, esté desajustado. En este caso, habrá que consultar también. Aprovecho para decirlo. Aquí no se trata de asustar, sino de estar atentos, porque en estos casos cada minuto cuenta. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas veces la gente espera pensando que esto ya pasará y a veces cuando se decide ir, el daño ya está hecho y acabamos en una situación grave. Entonces, mejor consultar y que no sea nada que esperar y que sea demasiado tarde. Eso no quiere decir que tengas que ir al médico por cualquier cosa, pero si hay síntomas de estos que te he dicho, estas señales urgentes, hay que ir con cuidado. Dicho esto, si no tienes ninguna de estas señales urgentes que he comentado, hay cosas que sí que puedes hacer desde hoy para cuidar tu circulación. Y aquí vamos a empezar con estas 4 vitaminas de las que te hablé al principio. ¿Qué 4 vitaminas sí pueden ayudar a tu circulación? Hay muchas vitaminas que hacen bien, pero hoy vamos a centrarnos en 4 que tienen un papel real y respaldado en la salud de tus vasos sanguíneos. Ninguna hace milagros, esto que quede claro, pero bien utilizadas pueden marcar una diferencia importante. Y aquí va algo que es interesante. No todas actúan igual en arterias que en venas. Es como tener herramientas diferentes para trabajos diferentes. Vamos una por una. La primera es la niacina o vitamina B3, que esta es la especialista en arterias. Esta vitamina es como un mecánico especializado en tuberías de alta presión. ¿Qué es lo que hace la niacina? Pues mantiene las arterias flexibles y limpias. Es como si reforzaras las mangueras y les quitaras la cal acumulada. Su trabajo principal es regular el colesterol. Baja el malo, el LDL, y sube el bueno, el HDL. Y esto es la clave para que las arterias no se tapen con placas de grasa, las placas de ateroma. Y además, la niacina protege tu cerebro, mejora la memoria, mejora la concentración, como si mantuviera tu cableado en buen estado. ¿Dónde encuentras la niacina? Pues en alimentos sencillos, los huevos, el pollo, el salmón, atún, almendras, nada exótico, y eso se agradece. Pero atención, si eres diabético, la niacina puede subir el azúcar en la sangre. Por eso, si tienes diabetes, solo tómalo o tómala bajo control médico. En alimentos normales, si la consumes, no hay problema. En suplementos, consulta primero. La segunda es la vitamina C, que es la protectora universal. Es la más conocida, pero no por eso menos poderosa. Es como tener un guardaespaldas para tus vasos sanguíneos. Protege tanto a las arterias como a las venas del desgaste diario. Su trabajo es doble. Primero, es un antioxidante que bloquea a los vándalos, radicales libres, que son los que dañan las paredes de los vasos. Y en segundo lugar, ayuda a fabricar el colágeno. ¿Y qué es esto del colágeno? Pues es como el andamiaje interno que sostiene, en este caso, a venas y arterias. Sin este colágeno se derrumban. Imagina que refuerzas los muros de un canal de riego
para que no se agrieten con la presión. Pues esto es lo que haría el colágeno, y la vitamina C ayuda a fabricarlo. ¿Dónde podemos encontrar la vitamina C? Pues los cítricos, el kiwi, las fresas, los pimientos rojos, el brócoli, pero tómala fresca porque se destruye con el calor y la luz. Un dato curioso es que una guayaba tiene más vitamina C que una naranja. Lo hemos comentado otras veces. Y cuidado con los suplementos excesivos. Más de 2000 miligramos al día puede irritar el estómago. O sea, con la comida basta y sobra. En tercer lugar, la vitamina E. Es un anticoagulante natural. Esta vitamina es como el aceite que mantiene el motor funcionando suave. Evita que la sangre se vuelva demasiado espesa y ayuda a que los vasos se relajen cuando necesitan más flujo. ¿Cómo hace esto la vitamina E? Pues porque estimula la producción de una molécula llamada óxido nítrico. No te preocupes por el nombre, lo importante es que relaja las arterias y permite que la sangre fluya mejor. También bloquea la oxidación, que esto sería como poner un protector antióxido a tus tuberías para que no se corroan. ¿Dónde se encuentra esta vitamina E? Pues en el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, en almendras, en espinacas. Y un truco, cuando comas aguacate raspa también la pulpa más oscura que está pegada a la cáscara. Ahí está lo bueno. Una alerta importante. Los suplementos de vitamina E pueden ser peligrosos. A dosis altas aumentan el riesgo de sangrado. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Mejor con alimentos siempre. En cuarto lugar, la vitamina K. Es la reguladora inteligente. Es una gran incomprendida. Algunos creen que espesa la sangre, otros que la afina. La verdad es que la vitamina K regula la coagulación. Y como un buen árbitro, evita sangrados, pero también evita coágulos donde no deben estar. Y tiene también otro superpoder, esta vitamina K. Previene que el calcio se acumule en las arterias. Es como evitar que se formen piedras dentro de las tuberías, por decirlo de algún modo. ¿Dónde se encuentra esta vitamina K? Pues en vegetales de hoja verde, espinacas, brócoli, col rizada y también en el kiwi. Si tomas anticoagulantes como por ejemplo la warfarina, no elimines estos vegetales. El problema no es comerlos, sino cambiar bruscamente la cantidad. Tu médico te ajusta la dosis del medicamento según lo que comes normalmente. Y si un día comes mucho brócoli y al día siguiente no comes nada, pues desajustas el equilibrio. La clave aquí está en la constancia. Come vegetales, pero siempre come una cantidad similar, más o menos. Como ves, estas vitaminas pueden ayudarte, pero solo si sabes cómo usarlas. No es cuestión de tomar más, es cuestión de tomar mejor. Y aquí viene algo importante. Las vitaminas son solo una parte del puzzle. Hay otras cosas que puedes hacer desde hoy y que quizás tengan incluso más impacto. ¿Qué más puedes hacer desde hoy para mejorar la circulación de tus piernas? Porque sí, las vitaminas ayudan, pero si lo que quieres es cuidar tu circulación de verdad, no basta con cambiar lo que comes. También hay que mover lo que se tiene que mover. Imagínate por un momento que tu sangre es un tren. Las vitaminas mejoran las vías, pero si el tren está parado en la estación todo el día, no llegará a ningún sitio. Aquí te voy a dar algunas acciones simples, pero que también son poderosas, que puedes empezar hoy mismo. Y lo mejor de todo, funcionan tanto para las arterias como para las venas. En primer lugar, camina todos los días aunque sea 15 minutos. ¿Sabes qué pasa cuando caminas? Pues que tus músculos de las piernas se convierten en bombas naturales. Aprietan las venas y empujan la sangre hacia arriba. Y las arterias se abren para dejar pasar más oxígeno. Es como tener un masajista y un mecánico trabajando a la vez. No hace falta correr maratones. Basta con dar el primer paso y repetirlo mañana. Es empezar. En segundo lugar, no seas una estatua. ¿Trabajas sentado? ¿Ves la tele mucho rato seguido? Pues cada hora que pasas inmóvil es como cerrar el grifo de la circulación. La sangre se vuelve perezosa. Levántate cada hora, camina hasta la ventana, mueve los tobillos como si estuvieras pedaleando en el aire. Parecen tonterías, pero es como encender el motor de nuevo. Lo haces trabajar. En tercer lugar, bebe agua como si fueras una planta. La sangre necesita agua para mantener su fluidez. Menos agua, sangre más espesa
y más trabajo para el corazón. Es simple, unos 6 o 8 vasos al día. Y si hace calor o sudas, pues más. Tu corazón lo agradecerá. En cuarto lugar, dale un respiro a tus piernas. Al final del día has trabajado y no solo has trabajado tú, sino que tus venas también. Pon las piernas en alto durante 10-15 minutos en el sofá, en la cama o donde sea. Es como vaciar un embudo. Ayudas a que la sangre vuelva al corazón sin tanto esfuerzo. En quinto lugar, masajes ascendentes. Esto no es magia, pero ayuda bastante. Con una crema suave masajea desde los tobillos hacia arriba, siempre hacia el corazón, como si guiaras el tráfico en la dirección correcta. Y si lo haces con atención, pues casi se convierte en una forma de meditación. En sexto lugar, el tabaco. Este es el enemigo público número 1. Aquí no hay medias tintas. Fumar es como echar arena al motor de tu circulación. Daña las paredes de las arterias, daña las paredes de las venas, las vuelve más rígidas, las inflama. Y si fumas, cada día que lo dejes será un regalo para tus piernas. En séptimo lugar, vigila los números que importan. Has de vigilar la presión arterial, la glucosa, el colesterol. Todo está interconectado. Es como mantener el motor afinado. Cuanto mejor funcionen estos sistemas, menos trabajo tendrá tu circulación. ¿Te has dado cuenta? Casi todo lo que ayuda a tu circulación está a tu alcance. No necesitas máquinas caras, no necesitas gimnasios exclusivos ni membresías en gimnasios, solo necesitas empezar. La buena circulación no depende solo de lo que tomas, sino también de cómo vives, de tu estilo de vida. Y la mejor noticia es que cada pequeño cambio suma. Pero sé que después de toda esta información probablemente tengas algunas dudas. Y hay preguntas que me hacen una y otra vez, así que vamos a responderlas a continuación con claridad. ¿Qué preguntas frecuentes se hace la gente sobre estas vitaminas y la circulación sanguínea? Después de hablar del tema, hay preguntas que se repiten una y otra vez. Hay dudas que son comprensibles porque la salud circulatoria es compleja y porque muchos están ya cansados de recibir información confusa y que hace que no se aclaren. Entonces vamos a responder estas preguntas con claridad, pero también con evidencia. La primera pregunta, ¿puedo tomar estas vitaminas si uso anticoagulantes como la warfarina? Pues la respuesta corta es que sí, pero con cuidado. Imagínate que tu anticoagulante es como un termostato muy sensible. Tu médico lo ajusta para mantener tu sangre en el punto exacto, ni muy espesa ni muy líquida. La vitamina K no está prohibida, pero los cambios bruscos sí que pueden desajustar el termostato, por decirlo de alguna manera. Lo importante no es eliminar el brócoli, sino comer la misma cantidad cada semana. Si tomas anticoagulantes, comenta cualquier cambio que hagas de la dieta con tu médico. Y aquí no se trata de vivir con miedo, sino con equilibrio. Otra pregunta, ¿estas vitaminas pueden reemplazar mis medicamentos? Pues no, nunca. Es como preguntar si cambiar el aceite del coche puede sustituir los frenos. Son sistemas diferentes, hacen trabajos diferentes. Si los medicamentos son los bomberos cuando hay fuego, las vitaminas son el mantenimiento para que no se produzca el incendio. Ambos son necesarios, pero no hacen el mismo trabajo. Otra pregunta. ¿Soy diabético? ¿Puedo tomar niacina? En algunos casos sí que la puedes tomar, pero nunca la tomes por tu cuenta. La niacina puede ser como echar gasolina a un motor ya caliente. Puede subir el azúcar en sangre y esto puede complicarnos. En alimentos normales como huevos o pollo no hay problema con la niacina que llevan. En suplementos de niacina solo bajo control médico. Tu médico sabe cómo equilibrar el beneficio para la circulación con el riesgo para tu diabetes. Otra pregunta, ¿dónde conseguir estas vitaminas? ¿Necesito receta? Pues aquí viene la mejor noticia. La mayoría de estas vitaminas están en tu cocina. Frutas, verduras, frutos secos, pescado, huevos, aceite de oliva. No necesitas una receta para comer bien. Los suplementos ya son otra historia. Para estos, mejor consultar. Es como la diferencia entre comer una naranja y tomarse 20 pastillas de vitamina C. Tu cuerpo, te aseguro yo, que prefiere la naranja. Otra pregunta. Mi médico me dijo que no tome vegetales verdes. ¿Y ahora qué hago?
Es posible que te lo dijera porque tomas anticoagulantes, pero incluso en estos casos la recomendación actual es mantener una cantidad estable, no eliminar, estabilizar. Lo que puedes hacer es hablar con tu médico, explícale tu dieta habitual y muchas veces es solo una cuestión de ajustar dosis y no prohibir alimentos. Otra pregunta, ¿por qué mi médico nunca habló de estas vitaminas? ¿Por qué no me ha hablado de estas vitaminas? Esta es una de las preguntas que me hacen con frecuencia y también es una de las que es más difícil responder. A veces los médicos no te mencionan estos temas porque están enfocados o estamos enfocados en lo que es más urgente. Como un mecánico que se concentra en arreglar el motor y da por hecho que tú ya sabes cómo cambiar el aceite. Pero eso no significa que estas vitaminas no importen, simplemente hay una parte del cuidado que depende de ti. Y aquí es donde entra la información, la buena información. Es decir, hay que estar informados. Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo tardan en hacer efecto estas vitaminas? Buena pregunta, aquí va una respuesta honesta, dependerá. Si tienes una deficiencia clara y la corriges, podrías notar los cambios en unas pocas semanas. Menos calambres, más energía, mejor circulación. Pero si el problema es más profundo, los efectos serán más lentos y más sutiles. Esto no es un interruptor, es como un jardín. Un jardín necesita constancia, cuidado, tiempo. Así que no te desanimes si no notas nada al tercer día. Lo importante no es la velocidad de ir rápido, sino la dirección. ¿Ves? La mayoría de las dudas tienen respuestas sencillas. El problema es que muchas veces nos falta información correcta o nos la dan de forma muy complicada. Y ahora que ya sabes lo que funciona y lo que no funciona, vamos a pasar a la acción. ¿Qué puedes hacer ahora para proteger tu circulación? Hoy hemos desmontado un mito, que las vitaminas no disuelven los coágulos como si fueran detergentes o productos milagrosos. Las vitaminas sí que pueden ayudarte a reforzar tu salud vascular si sabes cómo usarlas y cuándo pedir ayuda médica. Hemos hablado de arterias y venas, de síntomas que no conviene ignorar, de hábitos sencillos que marcan una diferencia y de decisiones diarias que pueden evitar complicaciones graves. Todos aspectos muy importantes. Y si algo quiero que te quede claro es esto. Tu circulación no depende solo de lo que heredas, sino también de lo que haces con lo que tienes, de tu estilo de vida. ¿Recuerdas la historia del principio? Esa persona que acabó en el hospital y su hijo escribió, si hubiera sabido esto antes, pues ahora tú ya lo sabes. ¿Sabes cuándo un hormigueo es solo cansancio y cuándo puede ser algo más? ¿Sabes qué vitaminas pueden ayudarte y cuáles pueden ser peligrosas si tienes diabetes? También sabes que las arterias y las venas no son lo mismo y que cada una necesita cuidados diferentes y sobre todo sabes cuándo parar todo y buscar ayuda urgente. Y eso ya es poder. Así que, antes de cerrar, te propongo algo. Si conoces a alguien con piernas hinchadas, que tiene varices, a alguien que toma anticoagulantes o que ya ha tenido un susto, comparte este vídeo con esta persona, porque a veces la diferencia entre una vida normal y una tragedia es simplemente tener la información correcta en el momento adecuado. Y si quieres seguir cuidando tu salud con información fiable, que se entiende sin complicaciones, te dejo aquí otro vídeo sobre los alimentos específicos que mejoran la circulación sanguínea o, entre comillas, limpian tus arterias. No tiene trucos, tiene ciencia y ganas de ayudarte, porque al final no hay pócimas mágicas, pero sí hay conocimiento que salva. Y ese conocimiento ahora es tuyo. Gracias por estar aquí, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.